Santa Cruz, Bolivia y el mundo entero. Programa número 8. Hoy es lunes 27 de septiembre. Les deseo a todos los que nos escuchan un feliz y bendecido inicio de semana y que también sean el resto de los días. Amén. Bendición de nuestro divino Creador. Este día vamos a tener un programa de aquello que abre la mente de la población. Vamos a escuchar posiciones respetables bajo el marco del respeto, posiciones políticas. Siempre digo, no es lo mismo el político que el politiquero. Diferenciemos el agua del aceite. Pero antes de seguir, quiero saludarlo a nuestro querido doctor Chiqui Martínez. Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, hombre invisible. Un saludo a la gente que nos acompaña por las redes sociales y por el dial de esta casa radial. Bueno, espero que la hayan pasado muy bien y contento siempre, y sobre todas las cosas que Dios nos acompañe toda esta semana también. El hombre irreverente con la corrupción. Buenos días, doctor Jorge David Suárez Rodríguez. Muy buenos días, hombre invisible. La verdad contento, estamos en el 104.8, el dial de FM, Radio Actualidad. Muy contento porque una vez estamos prestos para hablar algo que nos encanta. Vamos a hablar más o menos tinte político y de la corrupción, ¿no? Cómo hacerle frente a ese monstruo que tiene unas patas gigantes. Y vamos a estar prestos para meter junto aquí con mis compañeros, con mis colegas. Bueno, antes de entrar al tema del día, producción, por favor, bautícenos con esa habilidad de manejar este programa, porque ustedes son los que conducen esta nave. Por favor, producción, tema del día. Tema del día. ¿Cómo está organizada nuestra Bolivia? La Bolivia donde está nuestro ombligo de nacimiento, donde vamos a dejar nuestros restos mortales y donde se van a quedar a vivir el resto de la historia nuestros descendientes. Doctor Chiqui Martínez, por favor, ilústrenos a través de esa brújula social, ese pacto social, esa constitución política del Estado. ¿Qué dice en cuanto a la nueva constitución política del Estado, el artículo número 1? Bueno, el artículo número 1 de la Constitución Política del Estado nos dice: Bolivia se constituye un Estado Estado unitario, social de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomía. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. El artículo número 2 dice, favor, doctor, dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a esta Constitución Política del Estado. Usted, doctor Jorge David, que sabe mucho, ¿quiere agregar algo? Quiero agregar algo muy importante. Si nos fijamos en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, habla del pluralismo económico. En realidad, el pluralismo político. Y sería bueno que me dé un espacio al respecto, tomando en cuenta que sí en la Constitución dice que hay pluralismo político, pero en la práctica no lo hay. En la actualidad hay 9 partidos políticos que tienen el oligopolio de la política y son de tinte socialista o comunista, ¿ya? Y no existe un partido político liberal. Y le han cerrado las puertas. Comentarle que en el 2018, más o menos, aquí está para que me hago acuerdo, habían como 19 partidos políticos emergentes que querían tener siglas, solicitaron al Estado Nacional, y como de los 19, 2 simplemente eran comunistas, a los 2 le dieron la sigla política. Y a los otros partidos en formación, que eran de tinte cristiano y liberales, lo tacharon en lo absoluto. Por lo tanto, hoy, en la actualidad, no se está cumpliendo el pluralismo político. Complementando, tiene mucha razón lo que dice aquí el doctor. Personalmente he tratado de sacar 3 personerías jurídicas, 3 partidos políticos, ¿ya? Y las 3 he fracasado justamente porque el Tribunal Supremo Electoral te pone pelos a todo. En este país es imposible sacar una personería jurídica, a no ser que sea asociaciones de partidos, como por ejemplo creemos, por ejemplo, que se reunieron varios partidos y sacaron una personería. A ver, para continuar, doctor, yo quiero
darle la bienvenida al licenciado Adolfo Apodaca Claros, un hombre conocido por análisis político, con una visión política. Gracias a Dios, Bolivia todavía es libre, es democrática, y vamos a entrar con un tema muy, pero muy sensible. Estamos a la chispa de poder darle luz verde y abrir las puertas al infierno o terminar en una guerra civil. Licenciado Apodaca, tengo usted muy buenos días. Con carácter previo, lo que pasa es que es una ya costumbre aquí en el programa, antes de que entremos en materia, hacer la pregunta de rigor. Preséntese y decimos, ¿cuyo hijo de quién es usted? Adolfo. Gracias, mi querido amigo. Bueno, primero quiero dirigirme a la audiencia, querido Claudio, querido hermano, hombre invisible. Nosotros nos debemos a toda esa gente que nos escucha a través del dial, a través de las redes sociales, y ustedes son la razón de ser de todo lo que hacemos, los que creemos que la política todavía tiene ese nombre prestigioso, política y no politiquería. Mi nombre es Adolfo Apodaca, soy licenciado en Administración de Empresas, auditor financiero, especialista en gestión empresarial, máster en Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional, diplomado en Altos Estudios Nacionales, diplomado en Ciencias Políticas, diplomado en Gestión Pública, y bueno, actualmente ejerzo la carrera libre de la gestión empresarial, soy docente universitario, he sido jefe de carrera. Eso un poco el panorama de mi profesión, de mi formación académica. Pero la pregunta es pertinente, mi hermano. Papá, ¿Cuyo hijo sos vos? Dicen acá, ¿no? Así es. Cuando entras al comité cívico, ¿no ves? ¿Y cuyo hijo qué sos vos? ¿Cuyo hijo sos vos? Bueno, yo soy un bolivianazo, un bolivianango, un boliviano de pura cepa. Porque mis padres son de Cochabamba, mi madre es de Tarija. Yo nací en Santa Cruz y me crié en La Paz. Mire usted esa joya. Bolivianísimo. Amo esta tierra en su más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, de rincón a rincón. Y creo que eso es lo que hace que nosotros estemos en política. Querer verla grande, querer verla, acá se van a poner contentos algunos falangistas, engrandecida y renovada, ¿no? Entonces, Dios, patria y hogar. Dios, patria y hogar. Es pertinente en esas palabras, son pertinentes, porque la verdad que así es el orden, ¿no? Dios, patria y hogar. Entonces, este ciudadano trata simple y llanamente de decir la verdad, sin pelos en la lengua, con todos los adjetivos y con todas las palabras consideradas para cada tema, y procuramos en toda la pertinencia ser lo más apegados a la verdad. Digo procuramos porque algunos dicen que cada uno tiene su verdad. Yo no creo en eso. Yo soy cristiano y yo creo que la verdad es una, que no hay verdades de cada quien, ¿no? Entonces nadie tendría la razón. Y la verdad es lo más apegado a la realidad. Esa es la verdad. Entonces este ciudadano trata de ofrecerle a usted que nos escucha algunos argumentos que le pueden servir para el análisis y que le puede servir para mejorar su claridad política o social o económica de nuestro país. Ese es nuestro invitado de lujo, querido doctor. Yo lo corté, que quería... Ya, quería complementar una cosa. A ver, esta constitución ya si hacemos... Bueno, la verdad que todos los días la leemos. Todos los días la leemos. No le agrada pucha, mucho. está vigente, hay muchos artículos, los utilizamos porque no hay otra, pues, ¿no? Ya, esta constitución política del Estado, sin hablar de los Es problemas... el resultado del último pacto social, ¿no? Ahí viene el tema, digamos, ¿no? Yo soy enemigo de esa teoría del pacto social. Ese pacto social es una fantasía creada únicamente en los libros para tratar de amansar a la ciudadanía y quitarle sus libertades. O alguien que por favor que me lo muestre ese pacto social, porque yo no he firmado absolutamente nada. No existe ese pacto social. Ese pacto social lo han metido en las currículas escolares, universitarias y demás cosas como un chip para que vos alabes el Estado, ya, para que vos te rindas ante el político que lo maneja y para que puedas permitirle que te robe mientras estamos sentados aquí. Entonces, este programa es el santuario de la democracia. entonces Respetamos continúo. su punto de vista, Muchas querido gracias. doctor Chico. Entonces, ahora, pero quiero volver a la Constitución. Esta Constitución es una Constitución meramente colectivista. A ver, una Constitución política del Estado habla de los bolivianos, ¿no es cierto? Y no las divide.
Punto número uno. Punto número uno. Cuando nosotros, cuando en una constitución dice en un Estado unitario social, hasta ahí está bien. No me gusta ese término social, no tendría por qué llevar el Estado, el social, porque en realidad todos los bolivianos tenemos una solidaridad por naturaleza, todo ser humano la tiene, ya, pero cuando habla de plurinacional, lo que está haciendo es darle papilla ya a las divisiones internas de nuestro país. Y si el tema de hoy es justamente las divisiones que suceden, las diferentes posiciones y opiniones, es justamente porque parte de la Constitución Política del Estado. Nuestra Constitución Política del Estado fue creada, no voy a hablar de cómo, pero partamos una cosa, fue una reunión donde habían los politiqueros de siempre, donde estuvieron los que siempre estuvieron, ya así sean de izquierda, de derecha, socialistas, fascistas, como quieran llamarlo, pero son los mismos grupos, los mismos intereses, los mismos operadores de toda la vida, ya de la historia boliviana. Estuvo Samuel Doria Medina, estuvo Carlos Mesa, estuvo Tuto Quiroga, estuvo los asesores de Evo Morales, o sea, siempre hubieron intereses económicos. Y se creó esta constitución justamente para tener lo que tenemos el día de hoy, caos. Entonces, por eso es que esta constitución, de aquí parten muchos derechos que la gente presume que tiene. Entonces, cuando, por ejemplo, yo le voy a dar un hecho. Estamos en épocas de que se habla de que los hombres supuestamente salen a matar mujeres, porque esa es una teoría que se maneja. ¿Se acuerdan ustedes del delito de feminicidio, Henry? ¿Te acuerdas del delito de feminicidio? Ya, ¿qué había antes del delito de feminicidio? Era el delito de asesinato. Por ejemplo, ¿qué dice el delito de asesinato? El que matare a otro. ¿Qué entendemos el que matare a otro? El que mata a un hombre, a una mujer, a un homosexual, a un niño, a un anciano, a todo. En el delito de asesinato, todos estamos incluidos. Pero resulta que los políticos crean lo que en materia de derecho penal se llama derecho simbólico. Porque como se te viene toda la población, toma un delito para que te sientas tranquilo. Y crearon el delito de feminicidio. Ese delito de feminicidio dice el que matare a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Entonces, esa es una figura, digamos, no construida únicamente para dividir. ¿Cuál delito es más acercable a la realidad? ¿El asesinato que dice el que matare a otro o el feminicidio que dice el que mata a una mujer? Ese es un tema importante que lo vamos a tocar en un programa especial, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se mata a un hombre? Cuando una mujer mata a un hombre, ¿podría ser machicidio? Homicidio. Porque cuando un hombre mata a una mujer es feminicidio. Se ha creado pero el antes parricidio. estaba generalizado como el asesinato. Basta que sea un ser humano, era asesinato, sin importar si era hombre, mujer, niño, tercera edad. Doctor. La posición con respecto a lo que está hablando el doctor, de todas maneras, ese punto del feminicidio es muy importante. Había que aclarar que hay muchas decisiones que se toman a nivel mundial en las Naciones Unidas. Hay tesis y tesis y tesis, los plantean las tesis y vienen y nos las imponen acá como ideología de género. Estos términos, uno dice, en el gobierno de Evo Morales se aprobaron varias leyes, pero son simplemente leyes ya prediseñadas en las Naciones Unidas, puestas en otros países y lo ponen acá. Si usted revisa la constitución política del Estado de Rusia, o en este caso la Unión Soviética, ya existía la palabra plurinacional. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir? Que nosotros no tenemos mucha arte y parte en la redacción del texto constitucional. Siempre vienen la influencia internacional y sabemos muy bien que la influencia internacional tiene que ver con la posición comunista, que ellos se disfrazan de demócrata y se ponen socialdemócrata. ¿Y qué es lo que hacen ellos con esta estrategia? Dicen, bueno, como nos damos cuenta que el Estado no puede darle laburo, trabajo a la gente porque es ineficiente, incapaz de darle trabajo, por eso fracasa el comunismo, cedamos un poquito y démosle una cierta libertad a estos OPA, a estos liberales, que tenga empresa, le da trabajo. ¿Y cómo lo esclavizo? Le pongo pues impuestos, ¿no? Impuestos al IVA, impuestos a la transacción financiera, impuestos a las utilidades. Y al final, ¿quién tiene el impuesto? El Estado. Ese es el Estado socialista. El Estado presente se va poniendo más presente, pero presente en tu plata, en tu autonomía, en tu gestión. Yo agarro, trabajo, le ganaré $1,000 al mes, me cobran, tengo algo, tengo una casita, y por tener mi casita y yo venderla, hasta me cobran el 3%. Te cobran impuestos por todo y por nada. Ese es el resultado de un movimiento internacional y está llevando a varios países a pique. Eso es la tribuna del pueblo. Puntos de vista muy personales. Pues, vuelvo otra vez.
a aclarar. El doctor Chiqui Martínez es un hombre libertario, de una visión política donde no debería haber impuestos, donde debería evolucionar la libertad del ser humano. La posición del doctor Jorge David Suárez es una posición capitalista. Él dice que no hay partidos de derecha en Bolivia, todos son camuflados, pero son posiciones personales. Quisiéramos escucharlo al licenciado Apodaca. ¿Qué tiene que decir? El licenciado Apodaca es público, es un hombre de visión izquierdista. Licenciado, los micrófonos son suyos. Gracias, querido hermano. A ver, nosotros tenemos una realidad nacional indubitablemente real, concreta, existe, vivimos y nos movemos en ella. Es una realidad donde tenemos normas, tenemos leyes, tenemos partidos, etcétera. ¿Por qué hago esta apreciación? Porque yo los escucho aquí a mis amigos y siempre con el respeto. Yo veo que hay un deseo, ¿no? un interés de poder cautivar a la ciudadanía con algunas ideas. La realidad es que la ciudadanía palpa y vive día a día una situación, y esas ideas lamentablemente no son las que van a prosperar y van a germinar en algo. Digo esto porque por mucho tiempo he escuchado el discurso y he querido profundizar y no hemos llegado absolutamente a nada. Creo yo que un momento que marcó un antes y después de todo este embrollo ideológico fue justamente el año 2019, cuando se da en Bolivia el golpe de Estado. ¿Perdón? Y eso para mí es el finiquito o la eliminación total de toda posibilidad, si había todavía alguna, de generar una corriente, como lo dice el doctor Jorge o como lo dice Chiqui, libertaria. Evidentemente coincido en que en nuestro país no existe una derecha, porque si vamos a los principios ideológicos como tales, pues es una izquierda disfrazada. Por eso es que lo hace mal, por eso es que no tiene posibilidad alguna, por eso es que no tiene proyecto político, por eso es que no tienen capacidad de tomar el poder, porque no tienen nada que ofrecerle. Entonces son tan incapaces, tan mentirosos, tan politiqueros, que solamente existen ahí porque hay una población confundida que todavía tiene alguna esperanza en ello, pero difícilmente que prospere en los futuros años, ¿no? Entonces, la idea que nos plantea Jorge y Chiqui son interesantes, nos sirven para el análisis, pero no cambian la realidad. La realidad es que tenemos una constitución que ha sido aprobada con más del 60%, que es una constitución que tiene muchas falencias, como cualquier ley puede tener algunas cosas que no coincidamos o no creamos, pero evidentemente ha dado un giro completo a nuestra sociedad, a nuestro país, y lo ha puesto en un marco, digo yo, de más inclusión, de más, si se puede decir, apertura, de más participación, más democrática. Porque aunque parezca incongruente y contradictorio, el aspecto de la plurinacionalidad que tiene nuestra Constitución es integral. O sea, vivir cegados ante una realidad es vivir en una irrealidad, en algo que no es la verdad. La Constitución hoy nos permite reconocer a un quechua, reconocer a un aymara, reconocer a un guaraní, reconocer a un yuracaré, reconocerlo, pero yesca. Reconocerlo, pero yesca. No, bueno, claro, ese es otro tema. No, es que es el no mismo, lo podamos, no lo mezclemos en el tema político. Lo que pasa es que está siendo muy filosófico. Económico, o sea, ¿no? a ver, todo forma parte de todo, que lleva Apodaca. Aceptemos un poco más. O sea, a ver, entiendo las ideas, es filosófico, dice, las ideas de libertad nunca van a ser. Bueno, yo no sé si él es profeta o verá el futuro. O sea, la derecha no tiene, estamos de acuerdo, pero ¿será que alguna vez va a tener? No sé si es profeta. O sea, quiero que aceptemos, no rescato nada positivo. Quiero que me diga, a ver, yo le voy a hacer una pregunta, a ver, más directa. Quiero preguntarle lo siguiente, a ver, a mi criterio, la Constitución Política del Estado, aprobada por politiqueros en su momento, que cuidaban sus intereses, nos han llevado al caos. Esta Constitución Política del Estado es la culpable de todos los males de este país, de la división, y ha sido parte de una estrategia. ¿Por qué? Porque aquí se ha fragmentado Bolivia.
¿ya? Cuando hablamos de la unidad, ¿acaso no es ser boliviano, todos los bolivianos ser bolivianos y no fragmentarlo en indígenas, en campesinos, en quechuas, en aymara? Cuando se fragmentó esta situación, todos se creen con derecho de todo, y lo que está ocasionando es lo que vivimos ahora, que se aprovechan todos. No vengo a defender absolutamente a nadie, estoy haciendo un análisis. La Constitución Política del Estado nos jodió este país, y los que lo hicieron fueron los que estuvieron allá. Por más pelea que hicieron, por más forma que hicieron, al final nos llevaron a lo mismo. Ahora, esa es mi posición, y yo quiero preguntarte, Fito, y te hago una pregunta sencilla. Para vos la palabra boliviano no es sinónimo de unidad de todos los sectores. Esa es mi pregunta. Les propongo un trato. El licenciado Adolfo Apodaca va a responder después de cumplir con los que hacen posible que nosotros lleguemos todos los días. Tribuna del Pueblo. ¿El pueblo es, doctor Chiqui? El pueblo somos los abogados, los agrónomos, los comerciantes, los albañiles transportistas. también. Nos están escuchando en vivo y directo. Después que vino el director de régimen penitenciario, han puesto como los tiempos atrás, cuando el día que murió el silencio se ponían los parlantes. Están escuchándonos todos los privados de libertad. Un saludo para esos hermanos, porque no dejan de ser nuestros también hermanos. Primos, hay primos ahí también. También primos y hermanas. Hay varios parientes, dice. Así es. Volvemos nuevamente con el tema del día. ¿Cómo está organizado nuestro país? ¿Cuáles son los derechos que garantizan la unidad? Vamos a entrar en unos minutos al análisis de los hechos políticos de este fin de semana. Algunos dicen que caramba, se paró un Camba y se les hizo frente al poder central. Otros dicen, cuidado, estamos a punto de abrir las puertas del infierno. Y hay otros más extremistas, dicen, ahora sí, va a haber guerra civil. Como ayer escuchaba un programa en el búnker, querían guerra, guerra van a tener, decía el tarijeño. Como también del otro lado, cuando vemos a los hermanos indígenas, dicen, ahora sí, guerra civil. Entonces, hechos, objetivos que vamos a analizar, pero después que le responda el licenciado Apodaca a la pregunta del doctor Chiqui Martínez. Bien. La pregunta tiene que ver con un ámbito jurídico y filosófico, porque nuestra Constitución ha sido elaborada desde ese punto de vista. Si ustedes recordarán, hoy se llama Estado Plurinacional de Bolivia, cuando antes era República. Entonces esto también es un concepto filosófico. Tenemos que entenderlo desde ese Sigue siendo punto de república. vista. Artículo Por 11. supuesto, el artículo 11 reconoce, ¿no? Pero la república desde el punto de vista de la institucionalidad, la separación de los poderes, etcétera, República ¿no? al fin, digamos. Por supuesto, es un debate filosófico, ¿no? En todo caso, nacionalidad boliviana somos todos aquellos que nacemos en este territorio. En cualquiera de los rincones de nuestro amado país, somos bolivianos. Y eso nos une. Y no nos tiene por qué separar o dividir la identidad que yo tenga. Yo puedo adscribirme o considerarme o tener el pensamiento o la identidad aymara o quechua o tupi guaraní o la que usted quiera de las 36 naciones, de acuerdo a su concepción personalísima. Eso no le va a impedir a usted ser un boliviano. Y para que entendamos esta concepción, simplemente tenemos que ver, por ejemplo, lo que son los gitanos. Los gitanos nacen donde sea, pero no dejan de ser gitanos. O el judío nace en otro país, no deja de ser judío. Bajo esa concepción filosófica, conceptual, es que se hace esta Constitución. Y por eso es que entendemos hoy una plurinacionalidad. Mi pregunta es la siguiente y sencilla. ¿Vos no crees que la palabra boliviano concentra dentro todas las nacionalidades, la cultura, la raza, los idiomas? ¿Vos crees que la palabra boliviano no concentra todos esos elementos? ¿Sí o no? Es sencillo. Pero por supuesto, ya, okay. Y yo lo he dicho si desde el principio, cuando me preguntaron cuyo hijo sos vos, he dicho soy bolivianango, okay. Bolivianísimo, ha dicho que sí. Boliviano. Ahora, ¿pero qué dice el artículo 1? El artículo 1 nos desmiembra a todos.
A ver, a ver. Por eso es que estamos jodidos en este país, porque la constitución política del Estado, creado por estos parásitos socialistas y por estos de derecha, supuestamente de derecha, que fueron al Parlamento y que terminaron pactando, porque esta es una constitución pactada entre ellos, dice aquí, ¿ya? Dice aquí, se funda en la pluralidad, ¿ya? Además dice, perdón, un momento económico de las naciones y pueblos indígenas, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? ¿Acaso no son los indígenas que piden derechos, que se sienten parte, no son los quechuas, los aymaras que han creado su propia bandera? No vemos al país dividido por diferentes colores, ¿ya? Hay un sabio dicho, divide y reinará, y es lo que han hecho ellos. Nos han manejado desde un comienzo y nos han llevado a esto. Cuando te referías a ellos, ¿a quiénes te referías? Me refiero a los socialistas asquerosos, inmundos que gobiernan este país. ¿Quiénes son esos socialistas? ¿Por qué no los identificamos así? Tal vez no de nombre, pero sí por lo menos de partido, socialista, para que lo entendamos todo. Socialista es todo aquel que promueve la colectividad. No, pero vos... Déjame explicarte, pues. No, está bien, pero yo quiero que vos me digas quiénes son socialistas de los partidos que hoy están en representación en la Asamblea Legislativa, para que entendamos, porque vos has dado un adjetivo que para mí es muy ofensivo, pero desde el punto de vista político te lo paso, pero quiero que lo especifiques, porque si vos te referís solamente al movimiento del socialismo, entonces estás haciendo algo que me parece... Por eso, déjame parir la idea para que me explique, digamos, ¿no? Dale. Socialista no es la izquierda, porque para empezar en este país creo que la izquierda ha quedado perdida, ¿ya? Socialista es todo aquel político que promueve ideas colectivistas, que van en la línea de quitarle la plata al que trabaja para dársela a todos, el que roba, porque si hay un peor ladrón en este país es el socialista colectivista, el socialista. ¿Por qué? Porque el socialista te roba todo el tiempo. El ladrón por lo menos, ¿cuántas veces lo han asaltado a usted? 2 veces. 2 veces. ¿En qué tiempo? En toda tu vida. Toda mi vida. Ya, toda su vida. Sin embargo, el político nos está robando ahorita, el socialista nos está robando en este momento. Ya, y se ríe y todavía sale en la tele y todavía sale en los medios de comunicación riéndose. No me refiero a vos, Adolfo, porque yo te conozco, sé que has peleado bastante, estás en busca de un espacio que Dios quiera te ilumine, te llegue, ya, y que puedas ejercer. Pero tampoco tenés que sentirte ofendido, porque yo no me refiero a personas, yo me refiero a actitudes, y te puedo demostrar, y lo vuelvo a decir como se lo dije a Marquina, te reto, hermano, de la forma más sana y pública, a un debate, y te voy a demostrar que vos no sos de izquierda, y peor aún no sos socialista, ambos están perdidos en el espacio. Ustedes son capitalistas y lo que deben hacer es pararse y aplaudir el capitalismo, que es lo único que le ha permitido a vos estudiar, porque en otras partes donde no existe el capitalismo, lo único que hay pobreza, genera odio, envidia y rencor, y peor todavía, promueve de que la gente no esté a favor de la igualdad de la ley de todo, sino que más bien la divide y la sectoriza. Por eso que estamos jodidos como país, porque estamos apegados a esas ideas absurdas del socialismo, que no funcionaron en ninguna parte del mundo y que se han llevado 150 millones de muertos. A ver, dicen. Bueno, ya quedé machipau. Porque mucha ciencia. mucha ciencia. A ver, entonces le demos la oportunidad al doctor Jorge Laventa, que hemos lo de Chile. Chiqui plantea una dicotomía, una contradicción, un choque de ideas, ¿no? Dice que estamos en un socialismo, pero que no somos socialistas, que somos más capitalistas. Entonces, a ver, desenredate, Chiqui. Lo que he dicho clarito, le demuestro que la clase política, es comunista o socialista. Cuando me refiero a aquí en este planeta hay dos modos económicos de manejo: el socialismo y el capitalismo. El socialismo que no funcionó en ninguna parte y el capitalismo que ha sacado al 95% de este planeta de la pobreza. Ahora entonces, le va a llevar estos socialistas es a lo que yo me refiero, y estos son de derecha y de izquierda, estos no tienen color, estos lo único que hacen es utilizar los recursos de los bolivianos y de la gente en el planeta para vivir ellos. Por eso que se llevan el nombre parásito. Por eso que son unos parásitos. A ver, doctor Jorge David. A ver, vamos a poner bien clarito estos términos. Pero voy a acotar con lo siguiente. Le demuestro que la supuesta oposición de Bolivia es socialista. Carlos Mesa, en su gobierno, plantea el impuesto a la transacción financiera. ¿Qué significa? El Estado avanza sobre tu bienes. Socialista. No venga con que es oposición el rey. El güero para nada, digo yo.
Y además cuando dijo que éramos provincianos, yo soy pues de la provincia Andrés Ibáñez, con mucho orgullo, digamos, y tengo pensamiento provinciano porque protejo a los pobladores de esta provincia. Componente siguiente, Chiqui se llena la boca diciendo que existen dos grandes divisiones, ¿no? El capitalismo y el socialismo. No, pues Chiqui, tampoco es así. No te olvides que al socialista le gusta el capital, pero le gusta cobrar los impuestos. El comunista también le gusta el capital. Y no te olvides que el capital es la suma de los bienes, ¿no? Más lo que vos le llamaste la moneda. Esto se suma a el capital aportante y después tiene plusvalía, que le llaman los comunistas. Y nosotros le llamamos excedente, los capitalistas, ¿no? En este caso. Pero lo que hay que hablar es la parte de los liberales, dividir el liberalismo con el socialismo. Le explico una cosa, a los socialistas les encanta el capital ajeno. Son los Robin Hood modernos. Ellos trabajen burro, trabajen, yo les hilo, como dijo alguien acá, ¿no? El vivo vive el OPA y el OPA de su trabajo. En consecuencia, el vivo es el político socialista politiquero que te pone leyes, reglas. Él está sentado acá, seguir trabajando esclavo ahora, pero pagar mi impuesto. Y cuidado con faltar la norma. Cuidado con faltar la norma. Tribuna del pueblo, el santuario de la democracia. Querido licenciado Apodaca. A ver, seguimos tropezando en lo mismo. Yo quisiera darles un poquito alguna pauta que creo yo. ¿A quién estamos defendiendo, perdón? Yo quisiera primero que nada que Chiqui y usted, mi querido doctor, me digan cuando se refieren a socialista, ¿a quiénes se refieren? A los Robin Hood. Yo quiero darles un consejo, no porque me crea mejor o nada, pero un consejo de amigo. ¿Saben? Este tipo de hecatombe, de catástrofe, de guerra nuclear que tenemos en nuestro pequeño territorio llamado Bolivia, es muy grande la palabra, ¿no? Decir estamos en un caos, en una situación casi de destrucción. Me parece muy alarmista. Yo creo que hay que poner las cosas en su lugar. Aquí hay un grupo de bolivianos mayoritario que ha identificado su posición política e ideológica y que se ha decantado en las elecciones. Y hay un grupo que miente permanentemente, que busca la beligerancia como la única arma para poder conquistar el poder, cosa que durante estamos 15 de acuerdo, años estamos no de acuerdo lo ha que la conseguido. clase política gobernante es de tinte izquierdista y que ha cerrado y ha hecho un oligopolio de la política para que no tenga acceso el ciudadano boliviano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Usted quería sacar una personalidad jurídica y no pudo hacerlo. Así entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A quién estamos defendiendo? Se supone que si estamos en estado plurinacional político, en la cuestión política, ya pues que aperturen. ¿Por qué no quieren que haya un partido de tinte evangélico? ¿Por qué no quieren que haya un partido político de tinte católico? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué el presidente cuando agarra el Vaticano o los representantes de la Iglesia Católica acá le dice usted está haciendo posición política? Claro, pues que va a ser la Iglesia Católica en una posición política porque pertenecen al Vaticano. Es una embajada prácticamente los representantes de la Iglesia Católica. Y lo que yo diga son posiciones políticas. Y nos han hecho creer que los reyes, ellos tienen el monopolio de hablar de política. Y siendo que cuando hablamos de política, estamos hablando de política de la polis, ¿no ve? De la ciudadanía. Programas de desarrollo a favor de la democracia. Querido Jorge, solamente para complementar, hombre visible. Aquí tenemos que ser claros. Si ustedes están hablando, hace un rato decía Jorge, Carlos Mesa aprobó el impuesto a las transacciones financieras, que todavía sigue. Y él está medando, decía, no, está sacando, está chupando sangre más o menos, ¿no? Pero tendríamos que decirlo, también tendrían que decir que Camacho en la plaza principal, cuando estaba dando su discurso, dijo, no estoy hablando de privatizaciones, estoy hablando de una alianza estratégica empresa y Estado. Claro, o sea, le tiene miedo a la palabra privatización. Entonces, ¿de qué capitalista o de qué derecha estás hablando si un tipo tiene miedo a la palabra privatización? Cuando lo privado es la palabra clave del liberalismo. O ustedes me van a decir lo contrario. Entonces, cuando hablas de socialismo, y con esto termino, querido Chiqui, cuando hablas de socialismo, tenés que decir, socialista es el pelotudo de Carlos Mesa, el imbécil de Camacho y también los del movimiento al socialismo. Así de simple son socialistas. Y entre los tres socialistas, el que le da tunda en gestión, en política, en todo, es el movimiento al socialismo. Los otros son lacras inservibles.
Eso es lo que hay que decir claro. A ver. Y yo te apoyo en todo lo que decís después de los socialistas tales y cuales. Y ya sabemos Claro. que nos referimos a estas lacras, porque estos otros, de entre lo otro, es lo mejorcito que hay. ¿Y sabes cuál es el problema? Y con esto voy a cerrar esta temática, si así lo permiten. De entre lo que tenemos, el problema no es que el MAS sea malo. Ese no es el problema, querido Chiqui y querido Jorge. El problema es que los otros, Mesa, Camacho, Tuto y toda esa lacra que siempre están ahí unidos, juntos y no sé qué vaina más, toda esa gente Pero si vos son estás ahí, peores. en la Son clase política. peores. A ver, en la clase Entonces, política. esa es la disyuntiva. Como lo decía Vargas Llosa, estamos entre el cáncer y el SIDA. Estamos fregados. Ya, No. Ya, El espera un tema ratito, es que nosotros no espera un podemos. ratito. No, tiene no derecho, podemos tiene derecho a pintar enojarse. Tiene derecho a enojarse, Tiene derecho a pero enojarse. no quiero que se me muera. Es un tanto. país Espera, libre, tiene derecho escúchame a una cosa. enojarse. Lo que sí te voy a decir una cosa. Me confundís vos ahora. Porque resulta de que vos sos parte del movimiento al socialismo. Por supuesto. Ya, y demás cosas. Y ahorita estás hablando de que Mira, todos son desde- una lacra, todos son esto. O sea, no te entiendo. O sea, a ver. Y esa es la diferencia entre el socialista, el que plantea ideas socialistas, colectivistas, y nosotros lo que planteamos la idea de libertad. Lo único que me falta es ¿Ya? que Chiqui venga Nosotros mañana y me diga estamos que claros. también es del MAS. ¿Qué Ah, tal esa? ¿Cómo ¿sabes la qué? ves vos? Que está sin lente, pariente. Atrevido, más bien. Esa más me falta porque apodada que era el más liberal No. que yo la Paz y amor, paz y amor, Al final de tribuna cuentas, del ¿qué pueblo. tal? Lo que yo esa? quiero decir es lo siguiente. Entonces, Esa es otra explicación, querido es el Jorgito. problema. Ahora hablemos un poquito de Camacho. No, yo quiero tocar con ustedes el tema importante. Vamos a hacer un análisis en este momento de 3 hechos políticos que ha pasado este fin de semana. Me remito a la conferencia de prensa que dio el ministro de Justicia, Iván Lima. Dijo el ministro que están haciendo acciones investigativas contra 3 hechos que desde el punto de vista del gobierno son hechos de división. Primer hecho, el haber bajado un símbolo patrio y no haber respetado, después de que el presidente en ejercicio izara la bandera de la huipala. Segundo hecho, el haber roto el protocolo por el gobernador y en todo acto de connotación nacional siempre cierra un evento la máxima autoridad. En este caso estaba el presidente en ejercicio, que debía ser el quien cerrara el protocolo, y el gobernador cierra él con su discurso. En este momento, con esto se da por concluido el acto. Ya. Y tercer acto, el 17 de septiembre se aprobó una ley departamental. La ley departamental la aprueba la Asamblea Legislativa Departamental. Son los asambleístas que han sido elegidos en
Tribuna del Pueblo, la voz de los sin voces, un programa del pueblo para el pueblo, el santuario de la democracia, donde cada uno da puntos de vista muy personales en el marco de respeto. Llegamos a un enfrentamiento, a un intercambio de posiciones políticas, pero nadie es dueño de la verdad. Quien tiene la última palabra es usted, amigo que nos escucha a través de la Tribuna del Pueblo. Usted es el que saca sus conclusiones y usted es el dueño de sus propias decisiones. No se olviden que cualquier denuncia de corrupción está a nuestro teléfono, el 622-70.000. 622-70.000. Si usted necesita orientación jurídica, si usted necesita que alguien lo acompañe a alguna ventanilla donde no están cumpliendo con sus obligaciones los servidores públicos, porque los servidores públicos no son ni más ni menos que los empleados de Yo Pueblo. Con sus impuestos, con todo lo que usted genera, se pagan los sueldos de ellos. Así que no se olviden que Tribuna del Pueblo es la voz de los sin voces. Volviendo, doctor Chiqui Martínez, al tema, en los últimos minutos, ¿qué puede agregar? No, solamente eso. Es lamentable que, que hayamos llegado a esa situación, pero también, lo vuelvo a decir, cuando viene alguien y te agarra la nalga, lo menos que puede esperar esa persona es una patada. ¿Ya? Y creo que a pesar de las diferencias políticas y del momento con el señor Camacho, creo que fue lo más acertado. Le volvió a dar respiro a la ciudadanía. Eso en función a los actos. Ya, criticarle que llegue a la población y llamar a la ciudadanía que no lleguemos a tanto, no es necesario. Ya se habían dado los hechos más importantes que tenían que repercutir la señal al país y al mundo. Con respecto a lo del decreto o la ley que es departamental, creo que es lo más adecuado. Yo lo dije, no tenés por qué esperar de que el Estado tenga que decirte qué es lo que tenés que hacer, hacerlo. Esa es la única manera de avanzar y la única manera de tener autonomía. Va a costar, pero todos tenemos que apoyarle. Doctor Jorge David. Bien, la posición, haciendo un resumen de todo lo hablado, es que prácticamente hemos aclarado que ahorita el Estado está haciendo uso y abuso del poder coercitivo, mandando a su personero, que el hoy nombrado ministro de Justicia, que no debería existir, y está creando una ficción penal con respecto a los hechos, porque quiere meter un tipo penal de 30 años de castigo, porque supuestamente Camacho dice que, ellos lo que está hablando Apodaca ahorita, haya ultrajado un símbolo nacional. Él no lo hizo, simplemente le dijo que no vengan y hablen de golpe de Estado y se hable referente a, en este caso, la fundación de Santa Cruz, que fue el 24 de septiembre. Licenciado Apodaca. Un pandillero con plata gobierna Santa Cruz. Cualquier negación de lo evidente es mera ignorancia. Nosotros tenemos evidentemente un código penal que clarifica lo que bien nos decía nuestro querido amigo Jorge Chiqui. Además, ser pandillero no es delito. Artículo 161. Impedir o estorbar el ejercicio de funciones. Ya, pero primero, Código penal. ¿cuál es el delito de pandilla? El que impidiere o estorbare a un funcionario público el ejercicio de las funciones incurrirá en reclusión de 1 mes a 1 año. Este es el delito que cometió el señor Luis Fernando Camacho. Por otro lado, artículo 129 del Código Penal. Ultraje a los símbolos nacionales. El que ultrajare públicamente la bandera, el escudo o el himno de la nación será sancionado con reclusión de 6 a 2 años, de 6 meses a 2 años. Entonces no amerita separatismo 30 años. Dígaselo a estas personas que cometieron estos delitos, que ya se la tiene identificada, que no se invente ese tipo de penal. Se le tiene que procesar. Los abogados acá saben de que una pena menor a 2 años, a 3 años, no tiene cárcel, pero sí tiene una sanción. Listo. Y entonces tenemos que dejarlo con claridad. A estos que cometen delitos, dígale hay que al ministro de Justicia que no se invente el tipo penal de separatismo. Tribuna del Pueblo. Pero quiero terminar con esto. Quiero terminar ¿Cómo fue con 30 esto. años, disque? Quiero terminar con esto, mi querido amigo. El artículo 6 de la Constitución Política del Estado establece cuáles son nuestros símbolos patrios. Dice, escudo, bandera tricolor amarilla y verde, el himno rojo, amarillo y verde, el himno boliviano, el himno nacional, la huipala, la escarapela, la flor de la cantuta y la flor del patujú. ¿Dónde carajos inventaron la bandera del patujú? Acá no dice ninguna bandera. Tenemos que decirlo con claridad
y con Bueno, toda contundencia. la tribuna del pueblo no podemos seguir llega mintiéndole a los bolivianos. al final, En por todo favor. caso, pues, me voy están a diciendo, crear una bandera yo, dicen, y vamos dejamos a ver para qué un dice. programa más el debate. Con la bendición de Dios, esperamos mañana volver a entrar a sus hogares a través de Radio Actualidad. Hasta mañana. Hasta mañana.